La rotura de los músculos papilares cardíacos es usualmente secundario. Recuerden, los músculos papilares forman parte del aparato valvular en el corazón, ¿no? Y se pueden romper por infarto agudo de miocardio, necrosis del músculo papilar, ¿no? Esa necrosis del músculo papilar y su rotura genera insuficiencia valvular. Insuficiencia valvular. Puede ser aórtica, puede ser mitral, pero de tipo aguda, ¿no? De tipo aguda. Las insuficiencias mitrales o aórticas agudas se producen por infarto. El segundo diagnóstico que rompe o destruye la válvula es la endocarditis. El infarto es más frecuente. La endocarditis es otra entidad que también destruye la válvula, ¿no? La mortalidad por infarto del miocardio está relacionada más probablemente con la ocurrencia de... ¿Por qué se muere un paciente con infarto? El paciente con infarto se puede morir a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo es la causa de muerte extrahospitalaria, es decir, fuera del hospital, se muere súbitamente. Y a largo plazo también llamada intrahospitalaria, porque llega al hospital y también puede morir el paciente, ¿no? Entonces, a corto plazo, extrahospitalaria, la principal causa de muerte son arritmias. Y a largo plazo o intrahospitalaria en la falla cardíaca. Son las dos causas de muerte en un paciente que ha sufrido infarto, ¿no? Por eso acá la clave es arritmia, principal causa de muerte a corto plazo, ¿no? Muerte súbita, una arritmia principalmente ventricular. Factor de riesgo cardiovascular excepto diabetes, sí, pero controlada ya no, pues, ¿no? Si está controlada ya no es factor de riesgo, ¿no? En cambio los demás sí, son factores de riesgo. Pero si la diabetes la controlamos, si el fumador deja de fumar 2 años, ya el factor de riesgo disminuye, obviamente. ¿En qué paciente el riesgo coronario es equivalente a aquellos que ya han sufrido un evento coronario? O sea, el paciente que tiene más riesgo de hacer un nuevo cuadro de infarto son los pacientes diabéticos. Y recuerden que en los pacientes diabéticos el equivalente de angina, porque muchos pacientes diabéticos no hacen dolor por la neuropatía autonómica, hacen disnea, ¿no? El equivalente de angina en el diabético es disnea. Cuidado que les ponga un caso clínico de diabético con disnea, ¿no? Con disnea, o sea, sensación de falta de aire y con cambios en el EKG. Ese es un infarto agudo. En el diabético muchas veces hacen sensación de falta de aire, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? O sea, en el infarto agudo, en el síndrome isquémico coronario agudo, las arritmias es lo que va a causar la muerte. ¿Cómo prevenimos la arritmia en un paciente que ha sufrido infarto? Con beta block. Los beta block sirven para prevenir las arritmias en paciente con infarto. Y para tratar, cuando se presentan las arritmias ventriculares principalmente, es la lidocaína. Lidocaína. Si un paciente con infarto hace arritmias ventriculares, se trata con lidocaína para tratar, para prevenir beta block. Con ello mejoramos el pronóstico, ¿no? Por eso los beta block son importantes en un paciente con infarto, porque disminuyen el hecho de las arritmias. Por eso los beta block, ojo, son los antianginosos de primera línea. Los nitratos solo calman síntomas, pero el beta block, además de calmar los síntomas, mejora el pronóstico porque previenen los infartos, las arritmias en corazón infartado, ¿no? En una cardiopatía isquémica, en un infarto, ¿cuál es la arteria que más se obstruye? La descendente anterior, rama de la circunfleja, ¿ya? Entonces la secuencia es descendente anterior, es la más afectada, luego circunfleja y luego descendente posterior. Esa es la secuencia. La más afectada, descendente anterior, luego circunfleja y luego descendente posterior. Ese es el orden de afectación en la cardiopatía isquémica, ¿ya? O sea, la que más se afecta es la descendente anterior. Señala el factor de riesgo que predispone para infarto según el estudio de Framingham.
¿Cuál es el factor de riesgo predisponente para infarto? Según el estudio de Framingham. En esta pregunta que vino en el ENAM 2012 había error, ¿no? Porque en realidad el factor de riesgo que predispone para infarto, acá habían varios, ¿no? Uno de ellos es la edad. Paciente más de 50 años tiene riesgo. Otro era el sexo, en este caso masculino, el varón tiene más riesgo. Y luego tenemos los 4 mayores que hemos mencionado, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaco. ¿No? Entonces acá habían esos factores, ¿no? Dislipidemia, sexo masculino, hipertensión, el antecedente familiar también de muerte cardiovascular. Al revés, tal vez la pregunta acá era ¿cuál no es factor?, ¿no? Y ahí era obesidad, tal vez. Esta pregunta está mal planteada como tal, ¿no? Está mal planteada. La causa de disfunción de la contracción del corazón. ¿Cuál es la causa más frecuente de la falla sistólica? Porque me están diciendo contracción. La causa más frecuente de falla sistólica es el infarto, la isquemia, la cardiopatía isquémica. Es la causa más frecuente de falla sistólica, ¿no? De falla cardíaca sistólica. En un paciente que ingresa por infarto con alteraciones en el EKG y las troponinas, que son las enzimas más sensibles y específicas, pero nuevamente tiene dolor, ¿no? ¿Cómo comprobar que se ha reinfartado? La enzima que sirve para el reinfarto es la CPKMB. ¿Y por qué no las troponinas? Porque las troponinas permanecen elevados 10 a 14 días. Por eso no sirven para el reinfarto, porque permanecen elevados 10 a 14 días. La mioglobina es la primera enzima en elevarse. Tiene buena sensibilidad, pero es la primera enzima en elevarse y la primera en caer, ¿no? Sube rápido y también rápido disminuye. CPKMB es la más específica, pero también el problema es que a las 72 horas ya se normaliza. Por eso sirve para los reinfartos, porque se eleva, pero también va a caer rápidamente. En cambio, las troponinas son las más específicas y más sensibles. Por eso son las mejores. Y permanecen elevados 10 a 14 días. Por eso nos sirve incluso para infartos tardíos. Si en una pregunta del examen te vinieran ¿qué enzima me sirve para infartos tardíos? Ahí sí troponinas, porque permanecen 10 a 14 días elevados. 40 años, síndrome de dolor torácico de un año de evolución, desde hace 3 meses, el dolor se presenta más frecuentemente en menor intervalo, ¿no? Y mayor duración. O sea, ¿qué está pasando con la angina? Está cambiando. Cuando una angina en el último mes cambia, a eso se llama angina inestable, porque se está presentando la llamada angina progresiva. Recuerden, la angina progresiva, la angina al reposo, la angina de reciente comienzo, la angina posinfarto, son formas de angina inestable. La progresiva, la que se da al reposo, el debut de una angina que se llama reciente comienzo, o posinfarto también, ¿no? Son formas de angina inestable. En cambio, el estable no, pues la estable calma, ¿no? Y dura, generalmente se autolimita en menos de 20 minutos. Calma con los nitratos, calma con el reposo. Señala la respuesta correcta en relación al dolor torácico por isquemia, ¿no? La angina de pecho es un dolor de localización retroesternal o precordial, opresivo, que se irradia al precordio, al cuello, también a la mandíbula, ¿no? Eso es correcto. La segunda dice, la angina inestable se presenta durante el ejercicio y calma el reposo. Falso, ese no es la inestable, esa es la estable, la que calma. ¿La angina de pecho se diferencia del infarto por síntomas? No. ¿Cómo diferencio angina de infarto? Clínicamente no. El infarto nos va a dar enzimas elevadas, nos va a dar ST elevado o presencia de onda Q. Eso es infarto. Para llamar infarto no es por clínica, ¿no? Obviamente tiene la clínica, pero lo compruebo con enzimas elevadas, ST elevado, onda Q de necrosis. La estable suele durar más de 30 minutos, falso.
la estable menos de 20 minutos. Muy bien. En el EKG, ¿qué cambios vamos a ver en el electrocardiograma? Vemos la onda T, el segmento ST, la onda Q. La onda T se hace negativa, luego se eleva el ST y luego aparece la onda Q. La onda T nos traduce isquemia, ¿no? Recuerden. El segmento ST nos traduce ya lesión y la onda Q nos traduce necrosis. Entonces son cambios que van apareciendo conforme pasa el tiempo. Entonces primero hay isquemia, luego lesión y luego ya aparece la onda Q que representa la necrosis, ¿no? Por eso la mejor clave es la elevación sostenida del ST, seguida inversión de onda T y onda Q, ¿no? Que es de onda de necrosis. Es la clave más completa. 30 años que presenta dolor torácico punzante que se intensifica con la respiración, ¿no? No antecedentes de importancia, todo normal. Ya está. Entonces, ¿hay que pensar en cardiopatía isquémica? No. Si es un dolor, miren, punzante, que se modifica con la respiración, es joven, no tiene factores de riesgo. Entonces, lo más probable es que sea una patología extracardíaca, ¿no? Por ejemplo, una patología de pared torácica, lo que habíamos hablado, el síndrome de Tietze, una condritis, una costocondritis, una inflamación de los cartílagos de la pared torácica. Eso suele pasar en gente joven. Se inflaman los cartílagos de la costilla, ¿no? Y eso va a generar dolor punzante que cambia con la respiración. Pero no pedir enzimas porque no hay clínica, ¿no? Para pensar en una cardiopatía isquémica o EKG, etc. En cambio acá sí, miren, 55 años, diabetes hipertenso, que viene por dolor opresivo en el precordio, ¿no? Pulso 90, está hipertenso, en el EKG está normal, pero recuerden que el diagnóstico de cardiopatía isquémica es eminentemente clínico, es un adulto con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el hecho de que el EKG salga normal, eso no nos descarta la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿cuál es la conducta? La conducta es, cuando yo sospecho un síndrome isquémico coronario agudo, en los primeros 10 minutos solicito un EKG para ver si el SICA es ST no elevado o ST elevado. Pero si sale normal hay que repetir el EKG. Se repite cada 15 a 20 minutos porque los cambios son dinámicos. Y el otro examen que se solicita son las enzimas, ¿no? Las enzimas. Que también si salen normales, pero hay la sospecha clínica, hay que repetirlas. Se repite cada 4, cada 6 horas las troponinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces demoran en elevarse las troponinas. Entonces el hecho de que el EKG o las enzimas salgan negativas no nos descarta el cuadro isquémico coronario, ¿no? Por lo tanto hay que repetir EKG y enzimas, que son las dos pruebas que no se evalúa una cardiopatía isquémica, ¿no? EKG y enzimas. Son las dos pruebas que no se evalúa un cuadro isquémico coronario agudo. 55 años y en las últimas 48 horas presenta durante su actividad física dolor torácico, ¿no? Obviamente nos dicen las últimas 48 horas, o sea, es una angina reciente, de inicio reciente. Es el debut de una angina, y el debut de una angina es una angina inestable. Cuando debuta la angina es inestable, ¿no? La de Prinmetal es por vasoespasmo en pacientes jóvenes que consumen cocaína. Su tratamiento es calcio antagonistas, ¿no? Y hemos dicho, para hablar de infarto me tienen que decir enzimas positivas, ST elevado, onda Q de necrosis, ahí recién infarto. Enzimas, ST elevado, onda Q. Clínicamente no puedo concluir que es un infarto. Por eso el término clínico es angina y puede ser estable o inestable.
La misma paciente presenta en su EKG, miren, supradesnivel del ST. ¿Eso qué es? Elevación del ST. Localizado en las derivaciones precordiales de B2 a B5, ¿no? Su mejor diagnóstico sería entonces, si el ST está elevado, ahí sí, infarto agudo de miocardio. Recuerden que el ST elevado va a producir infarto con onda Q, que es el infarto transmural. En cambio, el ST no elevado produce el infarto no Q, el llamado infarto subendocárdico, ¿no? O el otro diagnóstico también es angina inestable del ST no elevado, angina inestable. Justamente, ¿cuál es la diferencia? Las enzimas. Acá en la angina sale negativo, en el infarto acá sale positivo y acá también positivo. Esa es la clasificación del síndrome isquémico coronario agudo. ST elevado, ST no elevado. Y de acuerdo a las enzimas, califico si es un infarto o una angina inestable, ¿no? En la paciente anterior, ¿cuál es la prueba enzimática que tiene mayor rentabilidad diagnóstica? Hemos dicho las más sensibles y más específicas son las troponinas, ¿no? La T o la I son las más importantes en el diagnóstico, ¿ya? Las troponinas son las enzimas más importantes. Si hay un dolor de pecho de 5 minutos que cede al reposo, o sea, calma en menos de 20 minutos con el reposo, con los nitratos, eso es estable, pues, ¿no? Si calma, eso es estable, ¿no? Varón de 50 años presenta desde hace 30 minutos dolor precordial. En reposo, miren, estaba en reposo y le dio el dolor. Y ya tiene 30 minutos con el dolor. Entonces eso ya es inestable, porque está persistiendo, ¿no? Más de 20 minutos, empezó al reposo. Recuerden, la angina al reposo es inestable. Si el EKG está elevado, supradesnivel, eso es elevado, supradesnivel del ST, en D2, D3, ABF, eso es infarto de qué cara? Inferior, o también llamada infarto de cara diafragmática. Pero te dice que está deprimido, infradesnivel en B1. Para hablar de un infarto de cara posterior te tendrían que decir B7, B8, ¿no? Que el ST esté elevado. Ese es infarto posterior. Pero su imagen en espejo de B7, B8 es B1, B2. ¿Y cuál es su imagen en espejo? Que el ST esté en infradesnivel. O sea, esto es igual a esto. Es su imagen en espejo. Por lo tanto, si el ST está deprimido en B1, quiere decir que además del infarto inferior, hay un infarto de cara posterior. Porque recuerden que ambos dependen de la arteria descendente posterior y esta es rama de la coronaria derecha. Entonces acá el diagnóstico es un infarto de cara posterior inferior. No es solo diafragmático, sino también de cara posterior, por la imagen en espejo, recuerden, ¿ya? Por la imagen en espejo. Entonces es un infarto posterior inferior. Por eso siempre que hay un infarto de cara inferior debemos descartar un infarto de cara posterior.